de ustedes donde se encuentren. Voy a continuar con el contenido de clase que habíamos desarrollado. Solo vamos a esperar a sus compañeros porque todavía faltan algunos que están perdidos. Voy a hacer una actualización, tal vez eso arregle el problema. Ahorita regreso. Bueno, creo que ahora sí estamos todos. Los últimos dos compañeros que estaban ingresando, creo que ya están adentro. Voy a continuar con ese contenido, entonces, estimados jóvenes, en este caso, hablar acerca de lo que es el hecho y acto jurídico. Vean, bajo ese precepto y esta condición, recordemos que lo que estamos desarrollando es los elementos materiales de lo que son los conceptos jurídicos fundamentales. Ya habíamos hablado acerca de lo que era, en este caso, la parte formal de la norma jurídica, su estructura. Luego vimos el tema de la persona, tanto la persona individual como la persona jurídica. Y ahora nos toca hablar acerca del hecho y acto jurídico. Voy a iniciar con el tema de un hecho. En realidad, en nuestra sociedad como tal, tanto guatemalteca como a nivel internacional, ¿qué son los hechos? A fin de cuentas, son distintos o diversos sucesos que pueden conllevar o no distintas consecuencias. ¿Qué es un hecho, por ejemplo? Puede ser un hecho natural, ¿no? En este caso, como una inundación, como un terremoto, como una erupción, por ejemplo, ¿verdad? Asimismo, también puede ser el caso del nacimiento de un nuevo ser. Son hechos naturales que no necesariamente van a producir consecuencias jurídicas, sino producen consecuencias o naturales o de distinta índole. Pero cuando estos hechos van a conllevar o llevan aneja, en este caso, una correlación con una norma jurídica, son conocidos como hechos jurídicos. Es más, me voy a enfocar más en lo que son los actos jurídicos. ¿Por qué razón? Porque el hecho jurídico, una de sus particularidades es que no hay voluntad de producir consecuencias jurídicas, pero ocurren. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, veamos el caso de una erupción. Nuestro país está propenso, por el lugar donde está situado, a pues, que ocurran erupciones en todo momento del año, ¿no? Es más, en este caso tenemos la dicha de contar con una gran cantidad de volcanes activos y que en este caso, en ese sentido, pues una erupción volcánica no es un acontecimiento eh, que salga de lo normal, sino es algo bastante cotidiano y que es parte del atractivo también turístico de nuestro país. Pero ¿qué ocurre cuando esta erupción, como acontecía hace algunos años, conlleva consecuencias para el ser humano? Recuerden cuando en este caso, pues esa erupción fue tan fuerte que el flujo piroclástico y los lahares que bajaron del volcán, pues terminaron soterrando dos comunidades, teniendo bastantes muertes por ese motivo y obligando al Estado de Guatemala a mover, en este caso, a una comunidad porque había quedado totalmente destrozada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si hay una muerte derivada de un hecho natural, ese hecho tiene implicaciones jurídicas. Por tal motivo lleva el nombre de un hecho jurídico. ¿Qué es lo interesante de este punto? Que esa muerte en este caso implicará el proceso administrativo del Estado de la creación del documento que acredite tal suceso, como es el acta de defunción, ¿verdad? O la certificación de defunción, por decirlo de una forma más directa, lo que ocurre al momento de certificar este hecho en el registro final de las personas. Asimismo, también no solo el tema de la pérdida de vidas, sino también del tema patrimonial, ¿verdad? Recordemos cuántas propiedades ahí se perdieron. Entonces, ¿qué ocurre? Pueden haber 100 acontecimientos similares, es decir, 100 erupciones, y que de las cuales una sola de ellas implique consecuencias jurídicas. Entonces, son hechos jurídicos porque son independientes de la voluntad, ¿no? Otro hecho que es un hecho natural, pero tiene implicaciones jurídicas, es el tema de la edad. La edad determina en este caso la capacidad de la persona individual. Eso es muy, muy interesante. Recordemos que a una temprana edad
tenemos únicamente una capacidad de goce. Pero la edad es un acontecimiento natural que no puede estancarse. Es más, es muy evidente y lo podemos ir viendo diariamente cómo nuestro físico va cambiando conforme avanzamos en una determinada edad. Entonces, la ley prevé que a la mayoría de edad, según la ley guatemalteca, que es a los 18 años, se adquiere la capacidad de ejercicio. El tema de la edad es al final de cuentas un hecho natural, pero que lleva implícito consecuencias jurídicas. Lo mismo podría ser en este caso el tema del proceso de procreación. No todas en este caso, no todas las relaciones sexuales conllevan un proceso en este sentido de procreación. Es más, en la época en la que vivimos de tantos mecanismos de protección, de control de la fertilidad, o de procesos de control en este caso, para evitar un embarazo en un momento no deseado, y lleva consigo, en ese sentido, que no todas las relaciones impliquen, en este caso, un proceso de gestación de un nuevo ser, que al final de cuentas, ustedes saben perfectamente que es un hecho natural, ¿verdad? En la cual simple y sencillamente el esperma fecunda el óvulo. Pero también el mismo derecho prevé, perdón, que ante esta ocurrencia pueda conllevarse, pues efectivamente, una, perdón, no sé, ok, nadie quedó, no oí perdón. Si tienen una duda, pues con todo gusto pueden dar la mano. Entonces prevé que pueda ocurrirse en ese sentido al momento de una gestación, pues la consecuencia jurídica derivada del nuevo ser. El derecho a la vida, luego, en este caso, ya cuando nace en condiciones de viabilidad, el tema de otorgamiento de la personalidad y esa investidura para ser sujetos de derechos y obligaciones dentro del Estado guatemalteco, ¿verdad? Entonces, insisto, en ese sentido, también no necesariamente todas estas relaciones sexuales van a llevar implícito un tema de gestación. Es más, ese tema de gestación tiene muchas repercusiones jurídicas, porque no solo el tema de ya un nuevo ser implica, ¿verdad? El tema del reconocimiento de filiación que se da en este caso entre los padres. Entonces, voy a esto. Hechos naturales o hechos en el ámbito de la naturaleza no necesariamente producen consecuencias jurídicas. Es más, la voluntad es independiente, ¿verdad? La voluntad es independiente del ser humano. Por ello, es que en este sentido, generalmente el ámbito de estudio del ámbito de los elementos materiales va enfocado más en los actos jurídicos. ¿Por qué razón? Porque el acto jurídico sí es una manifestación expresa en la cual sí se da la intencionalidad de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Es decir, aquí sí tenemos la participación voluntaria, consciente y directa del ser humano en la creación de normas jurídicas, ¿no? Entonces voy a esto. Si nos enfocamos en el tema del acto jurídico, existen algunos requisitos que deben cumplirse para que se lleve a cabo el mismo. Y uno esencial y fundamental es la voluntad. En el ámbito del derecho, y en este caso es bastante importante este punto, no puede crearse derecho, no pueden crearse situaciones jurídicas si no existe la intencionalidad de hacerlo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque si no existe la voluntad, lo que puede darse o deberse es un vicio a esa declaración, un vicio a esa voluntad, un vicio a esa intencionalidad de crear normas jurídicas. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a crear en este caso una compraventa de un bien inmueble, de un terreno, por ejemplo. Pues debe haber la intencionalidad tanto del vendedor y el comprador para llevar a cabo esa compraventa. Debe haber un acuerdo voluntario entre el precio en el cual se fija la compraventa y asimismo, ¿verdad? La disposición de ambos para firmar los documentos necesarios y esenciales para llevar a cabo esa compraventa. Lo mismo sucedería, por ejemplo, que aunque no es considerado un acto jurídico, pero es más que todo un acto social, el tema de la aceptación
de, de matrimonio. ¿Verdad? Recordemos que en el acta de matrimonio se hace un acta de matrimonio, cual pregunta a los cónyuges, tanto el hombre como la mujer, si dan su consentimiento expreso para contraer matrimonio civil. Y si en este caso ambos manifiestan su deseo de hacerlo, pues simple y sencillamente con las facultades que como notario tenemos, autorizamos al fin de cuentas, esa declaración de voluntad. Pero es sin ninguna presión externa, sin que esa voluntad no tenga un vicio. Porque es evidente que en algún momento pues alguien puede embarazar a alguien, o sea, un embarazo no deseado, y venga el papá o la mamá y le pongan una pistola en la cabeza y bueno, te casas ahora con mi hija, pues no se puede. Al final de cuentas es un derecho, ¿verdad? Al fin de cuentas es una intencionalidad voluntaria es esencial la declaración sin vicio del consentimiento que se hace. Otro elemento interesante de este acto jurídico es el objeto por el cual se realiza, es decir, la cosa sobre el cual recae el derecho. Y la verdad es que soy muy sincero. Vamos al tema de la historia. En la historia de la humanidad han habido objetos que en algún momento se consideraron de lícito comercio, de lícito utilización del derecho y en la actualidad ya no. Y que algunos no eran considerados de lícito comercio y en la actualidad sí. ¿A qué me refiero? Les decía a sus compañeros de derecho romano, por ejemplo. Veíamos el tema cuando veíamos la clasificación social de Roma. Y decía, bueno, tenemos en este caso a los patricios, tenemos a los plebeyos, pero que al final de cuentas eran ciudadanos romanos, ¿verdad? O sea, en este caso la única diferencia era que pues, se les aplicaba el jus civil y la única diferencia era que los patricios sí tenían ese reconocimiento con los primeros pater integrantes de Roma. Y luego, fuera de esa concepción, porque al fin de cuentas eran hombres libres, o las personas libres, teníamos en este caso los famosos esclavos. ¿Qué es un esclavo, les decía? Al final de cuentas, un esclavo para los romanos, y vean, y les contaba en ese momento, bueno, es que no son los romanos, ahí encontramos a los mayas, encontramos a los persas, encontramos a los griegos, encontramos a los egipcios, encontramos a los aztecas, encontramos a los incas. Son civilizaciones que marcaron un hito en la historia humana. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que el común denominador de estas sociedades? Eran sociedades esclavistas. Y mucha de su grandeza, de sus obras, de su arquitectura, fue a través del aprovechamiento de una persona por otra. Pero vamos a esto, y le dice, bueno, pero es que, ¿qué sucede con el tema del esclavo? Es que el esclavo, ante la norma jurídica vigente en ese momento, no era considerada persona. Y entonces, al no considerar persona a un ser humano, lo consideraba un objeto. Y al ser considerado un objeto, es, en este caso, un objeto de apropiación. Por tal motivo, en algún momento de la historia, el esclavo, que a todas luces era un ser humano, fue un objeto de lícito comercio. Si no vemos ahí, sucedió hasta nuestras latitudes, ¿verdad? El tema de la venta de esclavos, aún todavía, o sea, no hace mucho, estamos hablando de unos 100 años, en los Estados Unidos aún se vendían esclavos, ¿no? Y me estoy tal vez extendiendo hasta mucho, estamos hablando de tal vez unos 70 años, aún se vendían esclavos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría bajo esa percepción? En la actualidad, como todo ser humano es reconocido si ante el derecho como persona, ya es un objeto, o sea, ya no es un objeto, perdón, y por tal motivo ya no es de ilícito comercio. Es como decirles, miren, les voy a vender un bebé. No se puede, porque esa situación jurídica ya ante las normas jurídicas no es permitida, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, ahora antes que no se permitía y ahora que se permite el tema del alcohol, ¿no? En Estados Unidos, 1920 a 1930, hubo una prohibición para distribución, para la distribución, consumo, ¿verdad? De bebidas alcohólicas.
Es más, mucho de la mafia que pues tomó mucho auge en esa época, se volvió totalmente millonarios a raíz de, en este caso, de violentar esa prohibición e introducir bebidas alcohólicas de forma, ¿verdad? En este caso, fraudulenta, de una forma a escondidas. Pues, ¿qué ocurría? En ese momento preciso, el la bebida fermentada, la bebida alcohólica, no era de lícito comercio, no era un objeto en el cual se pudiera crear un derecho o una obligación. Se dieron cuenta que era un error enorme, ¿verdad? Después arreglan esa condición y ahora es, en este caso, junto con Inglaterra, uno de los mayores consumidores de bebidas alcohólicas, pues, ¿verdad? En ese sentido. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, jóvenes con el tema de las drogas. La marihuana ya ahora es, en este caso, una droga utilizada de carácter medicinal, permitida en gran cantidad de países para utilización de forma directa. Y vean lo interesante de este punto. Algunos países que ni siquiera son productores, como el caso de Guatemala, nosotros únicamente somos país de trasiego de drogas, la importancia radica, o sea, para los narcotraficantes, estamos a unos pasos del país mayor consumidor de drogas en el mundo, que es Estados Unidos. Y lo interesante de esto, o sea, y Estados Unidos es bastante interesante como Estado, porque por la constitución de Estado, que es un Estado federado, algunos estados sí permiten el consumo legal de drogas, como por ejemplo la marihuana, y algunos no. Entonces, el tema del objeto es bastante interesante porque recae sobre ese objeto, sobre esa cosa que puede en algún momento constituirse para crear un derecho o una obligación, ¿verdad? Vuelvo a insistir, podría ser que dentro de aquí unos 10 o 20 años o 30 años, en Guatemala, en este caso, pues se permita el uso de la marihuana. La verdad es que la tendencia moderna es ahí va encaminada. Porque, ¿qué ocurría? ¿Verdad? En este caso, el tema de la prohibición del alcohol en Estados Unidos iba encaminado porque consideraban que afectaba a la salud, ¿no? Y es muy claro, el uso excesivo afecta a la salud, pero se dieron cuenta que permitirlo, ¿no? Fue un mecanismo de controlarlo, que es el tema de la droga igualmente, ¿verdad? O sea, el ser humano es bastante interesante en ese sentido. Cuando se le prohíbe algo, es cuando más lo quiere. Y cuando se permite, pero con ciertas regulaciones, se logra controlar, ¿no? Es en ese sentido. Voy a esto. Si no miremos un ejemplo claro y sencillo, tal vez no tanto en el tema del objeto, pero un ejemplo sencillo en nuestro país. ¿Hace cuánto en Guatemala no se da una extensión del plazo para pagar el impuesto de circulación? Teníamos una cantidad increíble de años, que ya estábamos acostumbrados que era el 31 de julio. Se habían pedido prórrogas, etcétera, pero no se habían otorgado. Este año se otorga y voy a esto. Las personas que en este sentido no están acostumbradas a llegar al 31 de julio esperando que den la prórroga, igualmente van a llegar al último día de septiembre esperando que a ver qué sucede, ¿verdad? Y hay personas que pues, pasa enero, pasa febrero y ya pagan su calcomanía, pues. Entonces, lo que sucede es que una de las características del derecho es regular una conducta, pero no puede ser ni tampoco tan restrictiva, ni tampoco tan amplia. Lo que dice su compañero Alfonso, al final de cuentas, vamos al tema de ser responsables. O sea, el derecho no puede en algún momento obligarlo. O sea, vamos en condiciones en las cuales, bajo un precepto muy interesante del derecho positivo, es que crea una consecuencia. ¿Qué va a suceder si llega el último día del pago del impuesto y no lo hace? Al día siguiente lo pueden pagar, a los 15 días lo pueden pagar, al mes lo pueden pagar, al año lo pueden pagar. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Multas, mora e intereses. Entonces voy a esto. O sea, si no lo pagaron antes, es bastante contradictorio que después van a ser responsables de pagarlo. Lo mismo va a suceder.
¿verdad? Lo mismo va a suceder. Es más, la percepción de por qué se dejaba el impuesto de circulación para ser pagado después en el mes de julio era porque en este caso está el tema del bono 14, ¿verdad? Y el poder adquisitivo de la ciudadanía es un poco más alta en ese momento. Pero si ya se lo gastaron en septiembre, olvídense, ¿verdad? Entonces vamos a esto. Y es más, lo interesante de todo es de que ahorita en junio, entre junio y julio, la misma Superintendencia de Administración Tributaria manifestaba que ya han superado el promedio y el porcentaje de recaudación para este año. Quiere decir que en este sentido, entonces, el tema de los tributos y el tema de los impuestos que todo guatemalteco debe pagar, pues se está cumpliendo. Yo no encuentro la lógica por qué dar unos meses adicionales y se están dando 6. Les digo, yo se los pongo así bien sencillo, podemos dar todo el año y el que es responsable lo paga en algún momento oportuno y el que es irresponsable no lo paga. Así tan fácil, ¿verdad? Entonces voy a esto, en el tema del objeto en el cual recae. Si el mismo derecho establece la condición de que es permitido la utilización, el derecho y la obligación sobre un objeto, se permite. Y de lo contrario, no. Así tan sencillo, ¿verdad? Es como en algún, les decía yo hace algunos momentos, puede ser que en algún momento dejen el tema de la venta de drogas en Guatemala, por lo menos la marihuana libre, ¿verdad? O sea, oye, esto, el que no toma drogas, el que no está acostumbrado a drogarse, pues puede estar allí y la droga la puede tener en la venta en la esquina y no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, no es, yo siempre se he dicho que llegar a una prohibición en la cual limite la libertad de la persona es, o sea, al final de cuentas es contraproducente, ¿verdad? Yo soy de esa parte de pensamiento. Pero bueno, voy a esto, el objeto, cosa sobre el cual recae el derecho o la obligación en este caso. La causa puede ser cualquiera, güey, la verdad. O sea, ¿qué me motiva a vender una casa? ¿Qué me motiva a vender un carro? ¿Qué me motiva? La verdad es que las motivaciones son cualquiera, ¿verdad? Yo les digo, o sea, en algún momento, si yo me quedo sin trabajo, yo vendo mi carro, ¿verdad? Mi esposa tiene que comer, mi hijo tiene que comer, mis hijos, perdón, tienen que comer. Entonces, voy a esto. O sea, yo al final de cuentas, yo comienzo a vender mis bienes con tal de cumplir esa obligación. ¿Cuál es la motivación de la compraventa? Al comprador no le interesa, ¿verdad? Al final de cuentas. El motivo puede ser cualquiera, ¿verdad? La verdad es que el motivo que nos da la pauta a crear un acto jurídico puede ser independiente de la voluntad, al final de cuentas, ¿verdad? O en este caso, va correlacionado con la misma, ¿verdad? Eh, sí, Astrid, le escucho. ¿Le escuchamos, Astrid? Creo que sí. Ok, no, selectivo sin no tener pena. La solemnidad. Cuando algún acto jurídico debe revestirse de solemnidades, debemos cumplirlas de forma directa, concreta y objetiva. Si falta una de ellas, simple y sencillamente no nace la vía jurídica. Lo veíamos en las clases pasadas. Igual a ser muy claro en ese punto. El tema del mandato. Dentro de los artículos que vimos, el mandato establece que debe crearse escritura pública. No hay para dónde. O sea, no hay otra, o sea, no hay otro mecanismo, porque un requisito esencial. El tema, por ejemplo, vamos al tema de una inscripción de un nacimiento. Después que nos dan los documentos necesarios en el hospital, en el sanatorio, en el centro de salud, donde haya nacido el menor, pues debemos llevarlos a RENAP para que se inscriba el nacimiento de la persona. Pero ¿qué sucede si no teniendo 30 días para hacerlo y no lo hago? Pues solo es una multa, pues, en este caso una inscripción extemporánea. Te podría decir que eso es una multa. Las repercusiones jurídicas para el nuevo ser son bastante perjudiciales, porque ante el Estado no es persona, porque o sea, no hay ese momento en el cual está el registro público de su nacimiento. Entonces, las solemnidades son importantes, fundamentales y de las cuales el incumplimiento podría conllevar la nulidad del mismo acto jurídico, ¿no? Pregunto si alguien tiene alguna duda. ¿Estamos bien? Ok. Vean, yo siempre digo este punto y lo manifestaba igual que la vez pasada.
Hay temas en este caso que pues son dentro del pensum y la verdad es que los pasó rápido porque la verdad determinar si la clasificación de los actos jurídicos para mí nunca ha sido fundamental, pero como está en el pensum, en este caso lo doy así rápido. Pueden ser unilaterales, en el cual solo participa una parte del derecho y en este caso frente a uno o varios sujetos. El ejemplo más claro es de forma individual el trámite de un documento personal de identificación, ¿verdad? O sea, solo el interesado es quien en este caso puede hacer la solicitud. Que también, en ese sentido, podríamos hablar que también existe una representación aparente cuando se autoriza a un tercero, por ejemplo, ir a recogerlo en este caso, ¿verdad? Pero eso es una autorización administrativa, o sea, es una representación administrativa que un tercero hace en virtud de que el principal obligado o el principal que tenga el derecho no puede hacerlo, por ejemplo, ¿verdad? Lícitos e ilícitos, pues a fin de cuentas su mismo concepto trae la definición cuando son permitidos ante la ley y cuando son contrarios a la misma. Mortis causa inter vivos. Voy a hablar un poquito más de esta porque esto es bastante interesante. ¿Cuándo puede haber un acto jurídico mortis causa? Por causa de muerte. Por ejemplo, el tema de una sucesión hereditaria, ¿no? Yo, como les decía la vez pasada, en el caso de la sucesión hereditaria, tanto aquel que deja eh, testamento o quien no deja testamento, las diferencias realmente no son muy significativas, ¿verdad? Al final de cuentas, el proceso es un proceso de sucesión hereditaria, intestada o testamentaria, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver en este caso un proceso también mortis causa? Recordemos el tema de la unión de hecho post-morte. Vivimos 10 años con una persona. Esta persona por tema de COVID fallece, pero en vida ya hicimos un bien y como cónyuge supérstite, o sea, hipotético porque todavía no está documentado legalmente, tengo la potestad de solicitar y accionar en un órgano jurisdiccional para que de forma judicial declare en virtud de las pruebas que presento que yo viví con la persona, que fui su cónyuge y que por tal motivo se una legalmente a través de la declaratoria de unión de hecho post-mortem. Y en ese caso, ¿qué me permite? Ser el heredero o tener el derecho de sucesión del causante en ese momento. Otro ejemplo, el caso, miren, sucedió, y eso es muy común, los casos de los que les estoy contando son casos que ya se llevan muy comúnmente, llevan a la oficina. El tema, por ejemplo, un agente de tránsito de la Policía Nacional de Tránsito de la ciudad. Él trabajaba en la MUNI como agente de tránsito, entra COVID y la persona fallece. Tenía de trabajar en la municipalidad, no directamente solo como agente en la municipalidad, más de 20 años. Entonces, ¿qué sucedía? Tiene su pasivo laboral, tiene sus prestaciones laborales. Fallece y en tal sentido ese derecho de prestación laboral, ese derecho laboral, ¿a quién le compete? Entonces ahí se puede iniciar en este caso un incidente de declaratoria de herederos post-mortem para que el juzgado declare a quién le corresponde el derecho de suceder a esta persona. Que al final de cuentas yo sigo insistiendo que es un mecanismo en el cual se pagan de prestaciones de forma inmediata o relativamente inmediata sin iniciar un proceso sucesorio. Al final de cuentas no son bienes que tenga, sino son derechos que le competen al causante. El derecho de sus prestaciones que por 20 años acumuló. Entonces, ¿qué sucede? Venían los hijos y inician un incidente declaratorio de herederos por muerte. ¿Mira? Y entonces, luego de pasado el proceso, que más o menos lleva un año, el juez declara que los tres hijos que presentaron la documentación, como que en este caso la prueba reina es el tema de la certificación de nacimiento, son los que tienen el derecho hereditario sobre las prestaciones de quien en vida fuera su padre. Y con ese documento lo llevan a la MUNI para que la MUNI, en este caso, pues lo que le correspondía a su padre se los pague a ellos, ¿verdad? En forma sencilla. Alfonso, dígame. Le escuchamos, Alfonso. No sé si activa su micrófono. Con gusto. Si no le funciona su micrófono, en el chat, con todo gusto puede hacer su pregunta. Y yo leo, con gusto.
porque no lo escuchamos. Voy a ver si es por cuestión del programa. Permítame un momentito. No, está activo, ok. Sí, no sé si, creo que no le funciona porque está activo el micrófono, no hay problema con eso. Háganlo aquí en el chat, con gusto, así con gusto, ok. Yo ahorita lo leo, en lo que estoy terminando de platicar. Entonces, como les decía yo, el tema de procesos mortis causa son bastante interesantes, porque al final de cuentas son derechos por cuestiones jurídicas en las cuales puede iniciarse el proceso de declaratoria posterior a la muerte de la persona. Otro que veíamos, y a mí se me había olvidado comentárselos, el tema de declaratoria de interdicción post-mortem. Creo que se recuerdan ustedes que veíamos en este artículo 10 y 11 de que el trámite debió haberse iniciado antes de la muerte del causante. De lo contrario, no se puede hacer, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas son actos mortis causa. Y los interviews, en este caso sí muy práctico, son todos aquellos que se hacen en personas que se encuentran vivas. Compraventas, donaciones, arrendamientos, mutuos, hipotecas, prendas, por ejemplo, ¿no? O sea, todos aquellos que en la vida cotidiana, como seres humanos, realizamos ante el derecho, ¿no? Atributivos y no atributivos, en forma sencilla, cuando aumenta nuestro patrimonio y cuando no se modifica el mismo. Puede ser que, por ejemplo, un acto como tramitar el documento personal de identificación no aumente nuestro patrimonio. Al final de cuentas, no, porque es un documento de identificación, ¿no? Pero comprar, por ejemplo, una motocicleta se aumenta nuestro patrimonio en ese sentido, ¿no? No se pregunto, Alfonso, si ya él arregló su micrófono, si no, en el chat, yo con todo gusto le escucho, le leo ahí, ¿no? En el chat, sí, con gusto, en el chat. Bueno, José, te escucho, muy buena noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Consulto, en el caso de mortis causa, también pueden incluirse los que pueden cobrar como beneficiarios de cuentas bancarias o de seguros. Correcto, tiene toda la razón, así es. En este caso, lo interesante, por ejemplo, el tema del seguro, el tema de una cuenta bancaria, es que los bancos, al final de cuentas, hay bancos que son bastante prácticos y algunos otros que son bastante complicados. Y conozco algunos bancos que cuando se deja algún beneficiario de una cuenta de ahorro o monetaria, pues piden ciertos requisitos fáciles de conseguir, como por ejemplo certificado de defunción, copia del DPI de la persona, certificado de nacimiento, y con estos documentos, en este caso, pues presentarlos, siempre y cuando el monto, algunos bancos no exceda de 3,000 quetzales, pues lo que está en la cuenta se los entregan de forma inmediata. Ahora bien, si es, por ejemplo, más de 10,000 quetzales, lo que pide el banco es que inicie un proceso sucesorio y que se nombre un representante de la mortual, porque en ese sentido al representante de la mortual se le entrega el dinero y el que se encargue, si hay males herederos, de repartirlo, ¿va? Al final de cuentas. En el tema del seguro también así mismo, José, ¿verdad? En este caso, por eso es tan importante que si tenemos una cuenta de ahorro, una cuenta bancaria o un seguro de vida, tengamos claro quién es nuestro beneficiario y que cuando veamos el documento que vamos a firmar, que nosotros estamos reconociendo que es él, esté bien escrito, porque ese es un problema muy grave. Sí, miren, la verdad es que los bancos, a pesar de que esa reforma ya se hizo, son bastante minuciosos en el tema de las tildes. Entonces, les digo, o sea, si tienen esa duda, vayan, acérquense a su agencia bancaria más cercana, pregunten quiénes son sus beneficiarios, les pueden extender una hojita de beneficiarios, o ustedes pueden, en este caso, hacerlo, ¿verdad? Cambiarlo o rectificarlo, porque puede suceder. ¿Cuántos casos no he tenido yo que miren, una letra, una N, una M, una tilde, y por ello, pues en este caso no es un trámite que se va a alargar tanto porque tenemos que hacer una identificación de persona, lo que se expliqué la vez pasada en clase, pero hay que iniciar un trámite adicional, ¿va? O sea, el tema es hacer una identificación de persona para identificar por un error que es la misma persona como tal. Y después ya lo que le pide el banco es que esté ya escrito en RENAT, esa anotación, ¿no? Pero sí, José, tiene toda la razón. Alfonso, ¿cuánto tiene de prórroga para hacer el reclamo del beneficio? Porque hay personas que no saben, se enteran que tienen derechos a recibir un beneficio más de... Bueno, vamos a esto. El tema de prestaciones laborales, me imagino que ahí me consulta. La verdad es que son 2 años en este caso, ¿no? Son 2 años en los cuales se puede establecer el derecho que le compete a la persona para reclamar, ¿verdad?
pero soy bastante sincero en ese sentido. Algunos consideran que este proceso de incidente post-mortem solo son 30 días, ¿verdad? Vamos a esto, no es así. Cuando son derechos de laborales, sobre todo sobre prestaciones, la Constitución establece hasta un máximo de 2 años, ¿verdad? En ese sentido. Pero son 2 años en ese sentido, estimado Alfonso. Eh, Onerosos y gratuitos, su nombre mismo lo dice. Algunos en este caso o son gratuitos o generan algún costo, ¿verdad? En ese sentido. Lo mismo que lo tenemos en la clase pasada, el tema de un mandato, por ejemplo. Si lo otorgamos a un familiar, a un hermano, que tal vez no nos va a cobrar. Entonces, si lo otorgamos a un abogado, sí nos va a cobrar. Entonces, depende de la voluntad de las partes si va a ser oneroso o gratuito, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Ahora, hay requisitos que yo siempre digo son necesarios para el cumplimiento de todo acto jurídico. Entendido bajo este punto, vamos a ir viendo el tema de la voluntad, de la capacidad y el objeto lícito, que más o menos fue los que vimos anteriormente. Pero, ¿qué ocurre si este requisito se vuelve inválido? O sea, si no se cumple. Por ejemplo, el tema de los vicios a la voluntad. Un error. Generalmente este es un juicio falso que se causa por ignorancia. Yo siempre he dicho, y yo tal vez no soy muy viejo, les digo, en este caso tengo 38 años, pero tal vez sí me creé muy a la vieja escuela. A mí no me gusta comprar nada por internet, les digo, ¿no? Les digo y soy claro. Tal vez me dicen, algunos me dicen, no, es que no es posible, no me gusta. Es más, a mí ni siquiera pedir comida me gusta en las aplicaciones, me gusta ir a traer la comida, pues, en este caso. A mí no me gusta eso de estar comprando por internet. Nunca lo he hecho. Mi esposa sí lo hace, pues, en este caso, pero me encanta eso, pero y nunca le ha fallado, ¿verdad? En ese sentido. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque yo soy muy de ver las cosas, de observar si tienen algún defecto. Soy muy quisquilloso en ese sentido. Entonces, yo ver algo con una imagen o un video no me conformo, ¿no? Yo tengo que verlo, observarlo, sentirlo, tocarlo y estar conforme para comprarlo, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Hay ocasiones en las cuales lo vemos en una página de internet, en un market de Facebook, y lo compramos, lo pagamos, lo recibimos y luego no estamos conformes, porque no era lo que nosotros pensábamos que era, ¿verdad? Miren, uno de lo que he visto yo, muy claro en este sentido, son de ahora las personas que tienen pues algunos negocios que están impulsando. Hay cosas chinas, jóvenes, que se miran maravillosas y después no terminan sirviendo de nada, ¿verdad? La vez pasada sucedió el caso, ahorita que nació mi hija, le mandaron flores de parte de la familia de mi esposa de los estados, le mandaron flores. Y mire, pues, o sea, las imágenes las ve uno en internet y de lo que uno ve a lo que recibe, la verdad es que al final de cuentas es otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? La verdad es que es otra cosa totalmente distinta. Entonces, eh, la verdad es que a veces surge este error, al final de cuentas, porque uno cree como persona, basado en un juicio, pero que lastimosamente fue un falso juicio, y nos agarran por ignorantes en ese sentido, ¿no? El tema de la fuerza, está más decirlo, una presión física, moral, psicológica. Hay ocasiones, yo siempre he dicho, esto lo van a ver ustedes mucho en penal, cuando están viendo el tema del intercriminis, en este caso todas aquellas condiciones evolutivas de la persona antes de cometer el delito, y todos los elementos agravantes del delito, por ejemplo. Hay ocasiones en las cuales la misma condición psicológica y esa presión moral es todavía afecta más profundo que la misma agresión física, ¿verdad? Yo siempre digo esto en ese sentido, o sea, creo que, y no está de más decirlo porque siempre es mencionado y creo que tiene mucha razón. A veces duelen más las palabras que los golpes y tienen toda la razón en ese sentido. También dentro del juicio de la voluntad encontramos el dolo y la lesión. El dolo, al final de cuentas, cuando encontramos una serie de pensamientos, imaginaciones encaminados a que alguien consienta un acto jurídico engañado, es dolo. Al final de cuentas es dolo, ¿verdad? Si yo ya tengo pensado entregar algo que no va a ser lo que la persona quiere,
pero que aún así yo creo mecanismos necesarios para engañarla, es dolo, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿verdad? ¿Cuántas historias no sabemos de ese tipo, jóvenes, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Que hay gente que es mañosa al final de cuentas, pues, ¿verdad? Les gusta andar engañando a la gente, andar entregando cosas que no son, andar mintiendo en ese sentido, ¿verdad? Y el tema de la lesión, al final de cuentas, va muy aparejado porque en este caso resulta perjudicada a la persona porque la prestación que esperaba es totalmente distinta a la que es entregada, a la que es realizada, ¿verdad? Y lesiona sus mismos intereses como sujeto de derecho, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, estimados jóvenes? Bueno, yo me quedo hasta acá. Voy a ver el tema de la capacidad la otra semana. Miren, la otra semana les recuerdo, tenemos clase día lunes y día miércoles. Yo pienso terminar contenido el día miércoles. Es más, yo voy a terminar rápido ahorita porque teníamos una reunión con el coordinador, pero pues me la atrasaron un poquito, por eso es que seguí la clase. Tenía que terminar como a las 9:30, pero el coordinador no, también igual tengo clase, entonces la atrasamos un poco para ver el tema de hasta dónde llega el contenido. Yo ya tengo más o menos pensado hasta dónde voy a examinar. Eh, si no es el día lunes, el día miércoles yo le subo la presentación, o si no, tal vez este fin de semana viene a hacerlo, ¿verdad? Hasta dónde pienso examinar. Lo que pasa es que quiero ver hasta dónde me da chance de hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que a veces no la subo antes de lo que yo llego hasta el último día antes del examen. ¿Y por qué les digo el miércoles? Porque la siguiente semana, o sea, no esta que viene, sino la siguiente semana, cuando los exámenes son lunes, miércoles y viernes, entonces ya no nos vamos a ver. Por lo menos con usted ya no nos vemos esa semana, solo exámenes de una vez. Entonces, el último día antes del primer parcial que yo llevo contenido es la próxima semana, el día miércoles. A ver, ahí vamos a platicar. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Estamos ahí? Bueno, qué gusto saludarles, jóvenes, de los que pues tenemos la dicha de descansar el mañana. Sí, sí, Eddie, le escucho. Dígame, dígame. ¿No? Ok, ok. Como les decía yo, los que tengan la dicha de descansar el día de mañana, pues un abrazo, un feliz descanso a todos, ¿verdad? Y pues a retomar fuerzas en este caso, ¿verdad? Saludos, que estén muy bien. Muy buena noche. Feliz noche.